Muy buenos días, hermanos queridos. ¿Cómo están? Qué bueno. Por acá también, estamos bien. Una alegría, como siempre, poder enseñar la palabra a ustedes. Ya estamos en la segunda predicación de Primera de Tesalonicenses. Así que si vienen llegando, llegan en buen momento. Estamos comenzando justamente con esta serie de predicaciones que nos va a tomar un buen par de semanas. Así que bienvenidos a esta enseñanza que el Señor nos va a dar. Recuerdo bastantes años ya, un clásico del centro de Santiago, multitudes caminando, yendo de aquí para allá, sin dejar mucho espacio libre para detenerse. Y de pronto, entre todo ese caos de gente, de pies, escuchándose, de confusión, se formaba un espacio. Algo así como un círculo de personas. Y a veces alguien al medio, quizá un humorista, quizá un mago. Y recuerdo que en una ocasión, esto probablemente ya muchos lo han experimentado, había un círculo pero enorme, enorme, una cosa gigantesca, uno decía, y estaba toda la gente agolpada, nadie quería entrar a ese círculo que se estaba formando, que ellos mismos estaban haciendo, nadie quería atravesarlo para llegar al otro lugar, aunque tuvieran urgentemente que ir para allá. ¿Por qué? Porque había un mimo al medio. ¿Y sabes lo que hacía el mimo cuando la gente pasaba? Los imitaba. Los imitaba. Cómo caminaban, cómo miraban, cómo iban, todo eso, sus caras. Entonces, daba vergüenza. Nadie quería pasar por ahí. Y uno decía, ya, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a ser el que va a ser imitado por el mimo? Ahora imagínense una pregunta diferente. ¿Quién se atreve a ser el mimo? ¿Quién se atreve a ponerse esa ropa blanco con negro, pintarse la cara e imitar a los demás? Eso sí que sería quizás para muchos aterrador. Habría que tener una buena personalidad para hacer eso, ¿no? ¿Estarías dispuesto quizás a ser imitado? Hermano, ¿estarías dispuesto a ser el imitador? El imitador. Nadie quiere ser imitado por un mimo, se van a burlar de ti. Pero la idea acá precisamente es ser el mimo, pero no para burlarse de los demás, pero sí quedarnos con esa palabra, ser los imitadores. Y precisamente cuál es nuestra misión como iglesia, porque somos la iglesia de Dios, que Él nos compró con la sangre de Jesucristo, que el Espíritu Santo está en nosotros si hemos creído para vida eterna. ¿Cuál es la misión que tenemos como iglesia? Ser imitadores del Señor Jesucristo. Y los mejores imitadores. Quizás si han leído Mateo, han descubierto que la misión de la iglesia es hacer discípulos a la imagen de Cristo en todas las naciones. Quizás si han leído Marcos, sabes que la misión de la iglesia es ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si has leído Primera de Pedro, sabrás que la misión de la iglesia es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si has leído Segunda de Timoteo, sabrás que la misión de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo. Si has leído Primera de Timoteo, sabrás eso. Somos columna de la palabra de Dios. Tenemos que llevar ese estandarte. Pero si vemos ahora Primera de Tesalonicenses, veremos cómo todas esas ideas concluyen en una sola que resume todo eso, que es esto: ser imitadores del Señor Jesucristo. Así que vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, o la primera carta que escribe Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Y vamos a plantear varias preguntas que quizás ustedes ya pueden ver en sus dípticos, que pueden ser las siguientes, que van a ser las siguientes. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? ¿Qué recursos necesitamos para cumplir esta misión? ¿Cuál es la consecuencia de cumplir esta misión? ¿Y cómo cumpliremos esta misión para finalmente llegar a la pregunta de cómo se evidencia que estamos siendo exitosos en cumplir esta misión? Ser los mejores imitadores del Señor. Así que vamos a leer primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Leemos el texto y luego oramos.
Dice así la palabra de nuestro Dios. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amado Padre, gracias Dios por este momento, gracias por tu palabra, que la podemos abrir, escuchar tu voz. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía a entender estas verdades. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, en este lugar, podamos ser iluminados para entender lo que tú quieres hablar a nuestra vida y con un corazón humilde obedecerla, sabiendo que proviene de lo más alto, de nuestro Dios, de nuestro Salvador Todopoderoso, a quien es digno de gloria por todos los siglos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Partamos con la primera pregunta desde ya, inmediatamente. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? Y vamos a ver que las preguntas, todas las que planteamos, se van respondiendo de forma natural en el mismo texto. Ustedes lo pueden ir buscando. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, comienza diciendo. Esa palabra imitadores es la misma de donde ahora, en nuestra época, se entiende la palabra mimo, el imitador. Obviamente no con las características burlescas, eso no, eso saquémoslo. Pero nosotros no podemos ver a Jesús ahí entre las personas para imitarlo y ver cómo Él caminaba, ver cómo Él se comportaba, cómo Él respondía ante diversas circunstancias. No lo podemos ver, pero sí tenemos la bendición gigantesca de tener la palabra de Dios. Y por medio de la palabra de Dios podemos saber cosas como las que dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 14. Miren, pues si yo, hablando Jesús acá, el Señor y Maestro, he hecho algo, miren, he lavado vuestros pies, quizá alguno ya conoce la historia, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Imítenme, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Imiten mi humildad, imiten mi amor, y cómo ese amor se refleja ahora en el servicio a los demás. Y eso lo sabemos por medio de qué cosa. ¿Lo inventamos? ¿Es una historia que inventé yo? No, lo sabemos por medio de la palabra de Dios. Y también se puede ver a Jesús a través del amor y toda la comunión, la relación que tenemos entre los hermanos. ¿Cómo podemos ver a través de otro hermano que está ahora entre nosotros la sabiduría de Dios, el carácter de Jesús, el conocimiento que podemos tener de la palabra? Cómo todos nos vamos ayudando, contribuyendo unos a otros. ¿A qué? A cumplir nuestra misión, ser imitadores de Jesús. Entonces, podemos imitar también a Jesús a través de imitar a otro. Yo podría imitar a Jesús a través de imitar el ejemplo en algunas cosas de Isabel, en otras cosas de Daniel, en otras cosas de Alexi, podría seguir así. Cada uno puede contribuir a que todos nos vayamos imitando los unos a los otros. Entonces podemos seguir a Jesús a través de la relación que yo tengo contigo y así imitar a los demás para imitar al Señor. Como dice 1 Corintios 11, versículo 1, sed imitadores de mí. ¡Wow, Pablo! ¿Por qué estás diciendo eso? Y él explica después inmediatamente, así como yo de Cristo. Por eso, no por otra cosa. Solamente vamos a imitar a otra persona porque esa persona está imitando a Cristo.
Filipenses 3:17, lo pueden ver también en las pantallas. Hermanos, sed imitadores de mí, el mismo Pablo hablando nuevamente, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es seguir el ejemplo de personas imperfectas, como Pablo, que se mencionaba incluso a él, el más pequeño de todos los santos, el primero de los pecadores. Seguir el ejemplo de personas imperfectas, pero que son más maduras en conocer su imperfección y saber lidiar, saber combatir con esa imperfección, buscando la perfección, la madurez de Cristo. Hay personas que saben mejor cómo lidiar con todos sus defectos que yo, que otro, y así nos podemos ayudar también a cumplir nuestra misión. De forma tal que nuestra meta ahora ya no sea que nosotros seamos el foco, la meta, el objetivo primordial, el protagonista de nuestra vida, sino que lo sea el Señor Jesucristo, porque Él mismo dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Noten eso, es un compromiso total, sacrificio de imitar a Cristo, una sumisión total para predicar al Señor, incluso hasta la muerte física. Y es una imitación de forma activa, que va a requerir un esfuerzo de nuestra parte, un esfuerzo que tú llegues a transpirar por esto, pero que también entiendas que esto es una obra de transformación que hace Dios. Y a Él agradecemos por todo eso. Si hoy día hemos crecido en madurez, es gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, que transforma nuestros patrones, nuestro comportamiento, nuestra inclinación al pecado, ahora para inclinarnos a Dios y a lo bueno que Él nos está mandando a hacer, imitar esas cosas, seguir la obra del Espíritu, de forma tal que lo hagamos de forma dependiente, pero que esa dependencia, esto puede sonar un poco enredado, es paradójico incluso, que esa dependencia que tú tengas de Dios, que Dios hace todo, se manifieste en tu esfuerzo para hacer todas estas cosas. De forma tal que podríamos llegar a responder la primera pregunta. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia, hermanos? Y ahora le voy a pedir a nuestra hermana Jenny Bell si nos puede ayudar con una diapositiva que tengo ahí para que lo puedan ver. La misión que tenemos es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra y de relacionarnos los unos con los otros, con otros seguidores de Jesús, siendo esto un compromiso de esfuerzo, pero también de dependencia del Espíritu Santo. Entonces ahora, la segunda pregunta, ¿qué recursos necesitamos para cumplir esta misión? Y la respuesta es que necesitamos recibir la palabra de Dios. Miren, vayamos a Hechos, el libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a leer unos buenos versículos, pero nos cuenta la historia de cómo la iglesia de Tesalónica, que es donde estamos estudiando ahora, recibieron esa palabra. Cómo ellos recibieron la palabra de Dios. Hechos 17, del 1 al 4, primeramente, dice así. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, acá donde nos interesa, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando, el versículo 3 es clave, subráyenlo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos, en este caso recibieron la palabra, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Bueno, el asunto es este, sabemos que también estaba Silvano, Pablo, o sea, Timoteo, Pablo, Silvano, o Silas, y Timoteo. Ellos estaban predicando el Evangelio en este viaje misionero de Pablo, siendo un trabajo que ahora lo podríamos ver como misionero. Quizás lo podríamos entender por 3 días de reposo, eso quiere decir que estuvo al menos 3 semanas. Y algunos quizás entienden que
pudo haber sido más, que quizá en 3 semanas no pudo haber hecho todo el trabajo que hizo, donde dio a conocer su propia vida, su testimonio, consiguió trabajo, trabajó y fue ejemplar en eso, y los hermanos de Filipos incluso le enviaron una ofrenda. Tuvo tiempo incluso para recibir eso. Entonces algunos dicen que pudo haber sido mucho más de 3 semanas. Pero en fin, el asunto es que si fue en un día o que fue en un mes o tanto, no sé, pero recibieron. Y acá está lo esencial. Recibieron la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? La aceptaron, la quisieron, la abrazaron como verdad. Y estuvieron dispuestos a no solamente tener un sentimiento por esa palabra, sino que también a seguirla, a obedecer lo que la Biblia, lo que la palabra estaba enseñando. Y a obedecer y seguir y amar y recibir el Evangelio. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? Yo esta pregunta se las he hecho últimamente. Y es bueno que cada uno de nosotros podamos llegar a la conclusión, nuestra propia respuesta de qué es el Evangelio. Yo lo presento por lo menos en 4 puntos. Hay un Dios. Hay un Dios. Es la noticia de que hay un Dios que es el creador, santo, soberano, justo, que juzga el pecado. Y estamos nosotros, segundo punto, los pecadores, condenados a esa ira eterna de Dios por nuestro pecado. Pero está el Señor Jesucristo, quien da su vida en rescate por los pecadores para que ahora no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir esta palabra. Ya lo sabemos acá, recibir esto, arrepentirnos por nuestros pecados y creer en el Evangelio, incluso en medio de gran tribulación. ¿Qué es lo que dice el texto? En medio de gran tribulación, nuestro texto en Tesalonicenses. Y en Hechos 17, quedémonos ahí todavía, de los versículos 5 al 10, se sigue relatando precisamente esto. Creyeron, recibieron en medio de gran tribulación. Entonces, en el versículo 5 de Hechos 17, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón, un hermano, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Todos estos contravienen los decretos de César. Noten eso. Esa parte es importante para entender cómo pensaban los tesalonicenses. Ellos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces, la tribulación lo que significa es una presión, un peso demasiado grande, una carga que te cuesta llevar en tu espalda, completamente diferente, opuesto a algo suave, a algo liviano, que da agrado llevar. No, esto es difícil, eso es una tribulación. En el versículo 10 dice inmediatamente, y esto es clave acá para los que argumentan que Pablo solamente estuvo 3 semanas, o algo así, en Tesalónica, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora está en otra ciudad. Ya no estaba en Tesalónica, estaba en Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Nuevamente lo mismo, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Querían comprobar. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. 13. Cuando los judíos de Tesalónica, y por esto lo cuento, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Córtenla. Pero fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Y luego también, ahí no se cuenta en Hechos, pero en la misma carta de 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2, Pablo cuenta cómo él les anunció que estas cosas que le pasaron a él, a Silvano, a Timoteo, también le pasaría a ellos. Versículo
2, ahí lo pueden ver ustedes. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a nuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por qué cosa, por estas tribulaciones. Primera de Tesalonicenses 3 en este caso, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, y acá lo que quiero decir, porque también estando con vosotros, os predecíamos, les decíamos, esto va a pasar, que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido. Y sabéis, ellos habían visto a Pablo sufrir, y Pablo ahora les anuncia que ellos también sufrirían cosas semejantes. ¿Y qué reacción tendrían? ¿Cómo iban a reaccionar ellos cuando le pasara esto? ¿Iban a entrar en pánico? ¿Iban a abandonar la fe? Era ese el momento preciso para demostrar que Dios realmente estaba obrando en sus vidas. Quizá nosotros, acá, no hemos recibido la palabra en medio de esta tribulación. Estamos tranquilos, estamos como en una paz ahí, pero ¿estaríamos dispuestos a seguir perseverando en recibir la palabra en medio de pruebas, en medio de sufrimiento, en medio de rechazo de la gente? Seguir obrando, seguir batallando en medio de tu enfermedad, de tu pobreza, seguir confiando. En medio de todo lo que somos, de nuestro pecado, seguir cumpliendo nuestra misión. No dejar la misión para después y seguir gozándonos en esto. Con gozo del Espíritu Santo, nuestro texto que estamos estudiando ahora. Con la profunda confianza de que el Espíritu Santo está ahí, de que Dios no nos ha abandonado. Con esa alegría que tenemos de que no estamos solos. Con la convicción de que Dios está bajo control. De que si Dios está con nosotros, nada ni nadie puede ser contra nosotros. ¿Qué es el gozo? Nos cuesta definir eso a veces. Sabemos que está ahí, sabemos que tenemos que llegar a eso, pero nos cuesta saber en verdad qué es el gozo. Yo presento el gozo como la reacción que nosotros tenemos al ver a Dios obrando como es Dios en diversas circunstancias. Frente a mi pecado, Dios da perdón. Y frente a eso, yo me gozo. Frente a las incertidumbres, Dios es soberano, Él tiene el control. Y frente a eso, me gozo. Frente a mi carácter, Dios me tiene paciencia. Y al ver eso, mi reacción se llama gozo. Frente a mis decisiones, Dios da sabiduría. Y al saber eso, la reacción es gozo. Frente a mi condena, Dios me salva. Y frente a eso, nuestra reacción debe ser gozo eterno. Gozo eterno. Y eso proviene del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 1:6 dice que esto es gozo del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y podemos seguir. Gozo. Gozo. La simple alegría que podríamos tener por un momento feliz es algo que se puede ir de aquí a unas horas. Pero el gozo del Espíritu Santo trasciende esas cosas, permanece. Y es lo que debemos buscar ahora. Ahora que quizás estamos tranquilos, no sé, quizás estás pasando por las peores pruebas, pero hermano, si estás tranquilo ahora, debemos buscarlo. Hermano, anda al gimnasio. Anda al gimnasio para prepararte en esto, para ejercitar tu cuerpo, tu espíritu y estar preparado. Un atleta que tiene que correr una maratón no va simplemente confiando que correrá 42 kilómetros, simplemente porque me lo propongo y porque sé que en medio de la adrenalina y la presión voy a responder bien. Si no se prepara, quizá en medio de toda esa presión se va a tropezar en los primeros kilómetros, sino que en los primeros metros. Y no va a poder seguir. Pero si se prepara bien, va a poder usar después toda esa adrenalina, toda esa presión para poder correr. Y se va a preparar para correr con calor. Se va a preparar para correr con frío, en pendientes.
en dificultades, en terreno malo, con abucheos quizás, pero se va a preparar para correr la carrera que será difícil, porque no sabe a lo que se va a enfrentar, pero quiere correrla bien, quiere correr bien. Entonces, hermano, yo te pregunto, ¿quieres correr bien en esta carrera que es tu vida? Y yo me refiero a eso, correr bien, ¿qué significa? ¿De qué estás hablando? Permanecer con gozo. Hermano, ¿quieres seguir con gozo en tu vida? ¿O quieres llegar a eso? Entonces no busques el gozo en medio de la tormenta. Búscalo antes. Obviamente si estás en medio de la tormenta, hermano, luchemos juntos para llegar a eso. Pero si ahora estás tranquilo, busca el gozo. Anda a ese gimnasio, ejercítate, para que sea un gozo que cuando llegue el momento difícil permanezca. Que no sea algo débil, que se rompa, frágil. No que sea algo sólido, que permanece en Dios, en la palabra, que permanece para siempre. Pero sobre todo recibir la palabra, eso es esencial, recibir la palabra. Si queremos permanecer cumpliendo nuestra misión, ¿cuál es nuestra misión, hermanos? Ser imitadores de Jesucristo. Si queremos permanecer en nuestra misión, debemos recibir la palabra. Recibir la palabra, incluso en medio de tribulaciones, con gozo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la segunda pregunta? Si me ayudan ahí con las presentaciones, las diapositivas. ¿Qué recurso necesitamos para cumplir nuestra misión? Recibir la palabra de Dios como verdad y estar dispuestos a seguirla, incluso en medio de las más duras pruebas, persistiendo siempre en buscar el gozo que proviene del Espíritu Santo. Eso es. Si lo puedes dejar ahí también para que lo podamos seguir viendo. ¿Cuál es la tercera pregunta? La consecuencia de cumplir esta misión. ¿Cuál es la consecuencia de cumplir esta misión? Y nuestro texto en el versículo 7 esta vez dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos. Has logrado tener una conducta ejemplar, una fe ejemplar, un gozo ejemplar. Tu vida merece imitarse. A eso se refiere. Has llegado a ser un modelo incluso para otros cristianos maduros. La palabra acá, de que has llegado a ser ejemplo, es la idea de un molde, así como cuando hacemos una galleta y tenemos un molde ahí para hacer esa galleta de la forma exacta, o cuando tenemos un plano, queremos hacer un edificio completamente igual a otro. No sé si han visto los McDonald's, son prácticamente todos iguales, porque son todos con el mismo plano. Son todos con el mismo plano. Entonces, cada McDonald's, donde lo hagan, va a ser igual al otro, porque sigue ese mismo tipo, ese mismo ejemplo. Se construye sobre eso. Y la idea es que nosotros podamos llegar a ser un ejemplo, no de un McDonald's, pero un ejemplo de una vida, como dice 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, aunque sea joven, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, hermano, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a ser ejemplo en estas cosas. Tito 2:7, la carta de Tito. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Ahí está. Primera de Pedro 5:3. No como teniendo señorío, hablando acá los pastores, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Si seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos siguiendo la palabra, recibiendo la palabra, podremos entonces ser modelo para otros. A los tesalonicenses les pasó así, en Macedonia y Acaya. Hay un mapa que se puede proyectar ahí, quizás no lo puedan ver muy bien, pero ahí al lado de esa bota que es Italia, casi al medio de la pantalla donde indica la flecha precisamente, se ve lo que es Grecia, ahora actualmente, de color amarillo. Ha cambiado un poquito el mapa igual, pero eso en los tiempos bíblicos. La parte se divide en dos, así como el Grecia del norte y el Grecia del sur. Siendo Grecia del norte Macedonia, que es donde estaba Tesalónica, entonces los tesalonicenses eran macedonios, y abajo estaba, como la Grecia del sur, por llamarlo de alguna forma, Acaya. Y a donde estaba, por ejemplo, Corinto, donde estaba Atenas,
En Macedonia estaba Tesalónica, Filipos, Berea, otras. Y esa Macedonia que se ve ahí, a diferencia de Acaya, la del sur, era más pobre, pasaba por más dificultades. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 1, lo voy a leer ahí si nos podemos quedar con el mapa. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. A pesar de que estaban mal, con dificultades, con prueba, con persecución, con todo eso junto, decidieron ser bondadosos y dar. No estaban peleando por qué iglesia era más sana. Ellos querían ser ejemplo para los demás. Corinto quizás es más rica, tiene todo, pero quiero que ellos también aprendan de mí. Quiero ayudarlos como sea, no tengo dinero, quizás, pero ahí lo que tengo igual se lo voy a dar. Y aún así quiero mostrarme como ejemplo para que ellos sean mejores seguidores de Jesucristo. Y los corintios, vaya que lo necesitaban. Y no estaban pendientes de, es que esta iglesia, por ejemplo, ahora tenemos que solamente ayudarnos a las iglesias UCB, las iglesias centros bíblicos. No, hermano, son hijos de Dios. Quizás es tu hermano pentecostal, aliancista, presbiteriano, pero hermanos, el Señor ahí está mostrando su gracia. Hay diferencias quizás, pero si podemos llegar a la conclusión de que es hermano en la fe, porque el Señor Jesucristo, y ellos creen en eso, el Señor Jesucristo murió por ellos y ellos abrazan esa verdad, entonces, gloria a Dios por eso. Y vamos a contribuir para que sean ejemplo. La pregunta 3, ¿cuál era? Si me puede ayudar ahora con la pregunta. 3. ¿Cuál es la consecuencia de cumplir nuestra misión? Seremos ejemplo para otras iglesias que necesitan imitar la misión, o sea, que necesitan cumplir la misión de ser imitadores del Señor Jesucristo. A eso tenemos que llegar. Así se va a ver. Cuando cumplamos nuestra meta, eso se va a ver. Ahora la pregunta 4, que es como lo que estábamos esperando. ¿Cómo podemos llegar a cumplir esta misión? Y en el versículo 8 de 1 Tesalonicenses 1, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Palabra clave, divulgar, divulgar. Acuérdense de eso. Ustedes han anunciado, han divulgado el mensaje de Cristo. Como dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Hermanos, nosotros hemos sido adquiridos por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciemos eso. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sí somos pueblo de Dios. Gloria a Dios por eso. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora sí hemos alcanzado misericordia. Gloria a Dios por eso. Y el Señor nos dio esa salvación. Alcanzamos misericordia para que la anunciemos. Nos rescató de las tinieblas para que lo anunciemos. La palabra divulgar es la idea de un tambor que resuena fuertemente. Hay algunos tambores que si acá estuvieran las circunstancias, todo el ambiente, sin el ruido de los autos, sin todos los edificios quizás, si yo hiciera sonar ese tambor, ¿saben hasta dónde se escucharía? ¿Quiénes creen que se escucharía hasta el metro de la cisterna? Levanten su mano. Si yo hiciera sonar ese tambor. ¿No creen que llegue hasta allá ese ruido? Por allá hay algunos que tienen esa fe. ¿Quiénes creen que llegaría hasta San Miguel? Y ahí que nuestra hermana Aura lo pueda escuchar desde su departamento. ¿Quiénes creen que llegaría ese sonido? Hermano, el sonido de algunos tambores, si estuvieran las circunstancias ideales, se podría llegar a escuchar, si hacemos el sonido acá, y le damos bien, con ganas, con poroto, así bien fuerte, se podría llegar a escuchar en Avenida Mata o incluso hasta llegando a la Alameda. Casi 11 kilómetros. A eso podría llegar. La idea de divulgar es la idea precisamente de eso, de que pueda llegar a otros lugares, que pueda atravesar pueblos. Pablo le dice a los tesalonicenses después, noten esto, que ellos oren para que la palabra corra. Entonces uno muchas veces se agarra de esto y dice, bueno, ahí en 2 Tesalonicenses 3:1,
Por lo demás, hermanos, orad por nosotros oren, genial. Oran para que la palabra corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros. Entonces, ¿cuál es el llamado? A orar. Perfecto, genial. Y hermano, por favor, hagámoslo. Pero el llamado acá no es a quedarse simplemente orando. Miren, ¿a quién se los está diciendo? ¿A quién les está diciendo que oren? A los tesalonicenses. Si los podríamos llamar de alguna forma, a los divulgadores. A los divulgadores. Si fuéramos a evangelizar y tuviéramos que llevar una bandera, ahí ¿qué palabra me encantaría a mí que dijera esa bandera ahí? Los divulgadores. No sé. En YouTube se ocupa ese término para hablar de aquellos que dan a conocer ciencia física, química, todo lo que está relacionado con eso, biología, por medio de YouTube y que buscan divulgar el mensaje de la ciencia. Acá estamos hablando de la palabra y ese término se ocupó antes. Los primeros divulgadores no fueron ellos, los primeros divulgadores fueron los tesalonicenses en este caso. Ellos habían sido ejemplo en predicar y hacer que la palabra corra. Los divulgadores. Y no solamente en Macedonia y Acaya. Acá en Grecia ocurría algo increíble. Había una carretera, por llamarlo de alguna forma, un camino, que se llamaba la Vía Ignacia, o Egnatia también se puede escribir. Pero esa vía era algo así como la Panamericana que une, no tan grande eso sí, no tan monstruosamente grande como la Panamericana, pero unía, así como la Panamericana une los países de América, esta unía las colonias romanas, que estaban entre lo que hoy día sería Albania, Grecia y Turquía. Unía esos tres países. Entonces las personas podían usar esa carretera para transportarse de oriente a occidente, de occidente a oriente, y al medio de todo, como centro de esto, estaba Tesalónica, al medio. Entonces todas las personas que usaban esto para moverse, hacer comercio, negocios, pasaban por Tesalónica. La cantidad de gente que pasaba por Tesalónica o quizás por el puerto, ahí, porque también era un puerto, era enorme. Y ellos lo que hacían no era tanto hacer quizá un trabajo misionero, que no digo que sí lo hacían, pero lo que hacían era que la gente llegaba a ellos y ellos daban el ejemplo de la fe, divulgaban la palabra, donde sea que estuvieran. Quizá ellos tenían que salir a hacer negocios, a comerciar, pero también a su mismo tiempo ellos iban llevando la palabra. Quizás no iban con el viaje así como yo soy misionero, soy enviado, quizás sí, pero lo principal es que a donde fueran en su día de trabajo, eran capaces de anunciar esto y ser ejemplo. Estaban literalmente en el centro del mundo Tesalónica. Entonces así se divulgaba la fe. Era algo cotidiano, era algo común y corriente que podríamos hacer desde nuestro hogar regando afuera o barriendo afuera o yendo a comprar en el día cotidiano o en lo más extraordinario que podríamos hacer en nuestra vida, como un viaje a lo más lejano del mundo, divulgando la palabra. Y el texto dice también que en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Y a mí me encanta cuando veo ese texto que dice en el versículo 8 ahí, todas esas condiciones para divulgar la palabra, me encanta verlo al lado de Hechos 1:8. Probablemente muchos lo conocen, lo saben de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me encanta pensar cómo quizás los tesalonicenses vieron a su ciudad tesalónica como esta Jerusalén. Y cómo vieron toda la región de Macedonia como lo que era Judea, toda Judea. Y cómo vieron la región siguiente como lo que era Samaria. Y cómo vieron hasta lo último de la tierra, como en todo lugar. Fueron imitadores, siguieron el ejemplo, paso a paso, hasta lo último de la tierra. Y el apóstol Pablo dice, de modo que nosotros no tenemos dificultad de hablar nada. Ya hicieron todo. Estos que estaban acá ya no son los no alcanzados. Ya no son los que nunca han escuchado nada. Los que no saben quién es Jesús. Dios, ¿qué es eso? No, ellos ya han escuchado. La tarea que tenía Pablo era que ese mensaje se diera a conocer entre todas las naciones. Y los tesalonicenses estaban haciendo el trabajo de Pablo. ¿Qué iba a decir Pablo? Oye, ese trabajo es mío, no lo hagas tú. No, estaba feliz.
Estaba corriendo la palabra de Dios, estaba divulgando. No era necesaria esa primera evangelización para aquel que nunca ha escuchado siquiera que hay un Dios. No, ellos estaban haciendo esta divulgación. Estaban extendiendo la fe. Miren, la pregunta 4 decía lo siguiente. Si me pueden ayudar ahí, para las pantallas. Pregunta número 4, ¿cómo cumpliremos nuestra misión? Divulgando la palabra y extendiendo, disculpen la letra pequeña, y extendiendo nuestra fe, primero entre nosotros, acá, estamos acá. Luego en nuestro entorno más cercano, extendiéndose a todo lugar, hasta el punto de que no haya personas en el mundo que no hayan oído la palabra ni visto nuestra fe. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Qué otras versiones podrían decir acá? Porque todos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron. Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron. En lugar de que Pablo fuera a otros lugares diciendo, mira, los tesalonicenses me trataron súper bien, ellos fueron ejemplo en esto, ellos tienen amor, la gente ya lo sabía. Oye, ¿sabes que yo fui a Tesalónica y prediqué el evangelio? Ya lo sabía. Oye, pero ¿sabes que ellos se convirtieron y hicieron? Ya lo sabía. Ya lo sabían todo. Entonces Pablo no tenía necesidad de estar diciendo nada. Pregunta número 5, la última. ¿Cómo se evidencia el éxito en nuestra misión? Y creo que acá veamos al menos 4 puntos. Primero, otros darán testimonio de nuestra conducta de fe y de amor. Aunque claro, para los cristianos tenían que ser ejemplo en todo esto, pero en el mundo donde estaban los tesalonicenses, ellos con su fe estaban generando un conflicto. Los tesalonicenses eran seguidores, prácticamente adoradores del César. Ellos querían seguir siempre teniendo al César que los protegiera. Y los cristianos ahora estaban diciendo, no, nosotros tenemos a otro Señor, a este Jesús. Ahora nosotros, los cristianos muchas veces nos oponemos, y tiene que ser así, a cosas que van a provocar que el mundo nos rechace. Pero aún así la pregunta es, ¿brillaremos solamente por defender una moral bíblica respecto, por ejemplo, al aborto, respecto a la equidad de género o ideología de género, entre otros temas? Hermano, hay que hablar de esas cosas y hay que defender la palabra, con autoridad de la palabra. Pero todo tiene que ser bañado, cubierto por compasión, por gracia, de humildad. Todo tiene que estar bañado del Evangelio. No sirve simplemente que hablemos con una persona que ama el aborto para que simplemente cambie de opinión. La idea es que a través de eso pueda llegar a Jesucristo. Y Jesucristo va a ser finalmente el cambio en todo lo demás. Que el Evangelio se extienda más que nuestra moral. Que la vida del Señor Jesucristo se extienda. Que la muerte y resurrección del Señor Jesucristo se extienda. Que la gloria de Dios se extienda. A eso tenemos que llegar. ¿Cómo se evidencia el éxito en nuestra misión? Segundo, otros darán testimonio de nuestra conversión. Nuestro texto que estamos viendo ahora dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Miren, por un asunto cultural, ya lo estaba diciendo, los tesalonicenses nacían en un ambiente rodeado de dioses. Nacían considerando la presión que había de tener al César cerca y que él demandaba adoración. Esto suena raro, pero el César quería que los demás creyeran que él era un dios, literalmente. Y históricamente Tesalónica, si ustedes buscan la historia de Tesalónica, ellos valoraban Roma. Ellos querían a Roma, querían seguir bajo su yugo, porque se sentían cuidados, se sentían protegidos, se sentían estables bajo el poder de Roma. Nacían viendo a Roma, los niños nacían viendo a Roma como el gran libertador, aquel que los había salvado. Entonces, responder positivamente a lo que César te estaba diciendo, el emperador de Roma te decía, adórame. Tú decías que sí, eso era bueno. Si tú decías que no,
quedaba la escoba. Y las personas se iban a enemistar contigo. Nos estás metiendo en un lío por lo que estás haciendo. Por culpa de tu fe, estamos teniendo problemas con el César. Pero la conversión involucra precisamente eso. Deja tus ídolos y ahora da un cambio de 180 grados para ahora seguir a Dios. Eso es la conversión. Arrepiéntete, cambia. Estabas allá, ahora ve para acá. Sigue a Jesucristo. Abandona a los ídolos. Busca a tu Salvador. Deja esa condena. Esa es la conversión. Y la tarea de Pablo era precisamente esa. Miren, en Hechos 26, versículo 17, dice, librándose de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, esta es la misión de Pablo, miren, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, en el versículo 18, se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Noten eso, que se conviertan de Satanás a Dios. Sin tapujos. Así es la cosa. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo sabemos que tenemos éxito en nuestra misión? Seguimos sirviendo al Dios vivo y verdadero. El texto dice para servir, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos cambiaron lo vacío por lo más lleno, cambiaron lo insípido por lo más delicioso, cambiaron lo muerto por lo vivo, lo falso por lo verdadero. Jeremías el profeta en el capítulo 16, en el versículo 19 dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y mi refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones, como Chile por ejemplo, desde los extremos de la tierra, y dirán, ciertamente mentira, poseyeron nuestros padres vanidad y no hay en ellos provecho. Después en el capítulo 10, en el versículo 10, Jeremías dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Cómo sabemos que estamos teniendo éxito? Permanecemos también, no solamente sirviendo, sino que también esperando a nuestro Señor. Eso es lo que hacían los tesalonicenses. Eso es lo que tenemos que imitar. Esperar de los cielos a su Hijo. Ya lo veremos más adelante en el capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego habla de lo que es el arrebatamiento, que lo veremos en detalle en unas semanas más. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Ese es el Hijo de Dios, el que resucitó de los muertos, que fue declarado Hijo de Dios por ese poder del Espíritu Santo que lo resucitó, que confirmó su victoria sobre la muerte, como la evidencia de que realmente su muerte había sido valiosa y servía para darnos vida eterna. Que ahora, según 1 Corintios 15, en el versículo 12, podemos saber que si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, no hay resurrección de muertos, porque si hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Noten esto acá, el versículo 14. Esto es clave, quedémonos acá. Y si Cristo no resucitó, vana, no sirve de nada, no sirve de nada. Vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Vana es nuestra divulgación. Vana es también que extendamos la fe, si Cristo no resucitó. Jesús murió. Jesús resucitó al tercer día. Eso es importantísimo. Y Jesús también ascendió a los cielos y ahora está a la diestra del Padre. Y Jesús también volverá y estaremos para siempre con Él, quien nos libra de la ira venidera. Ese es el propósito, hermano. Que sean librados de esa ira. La liberación, la salvación que provee Dios. De no ser así, si no somos librados de esa ira, el juicio divino y el castigo eterno viene sobre nosotros. Pero damos gloria a Dios porque Él nos ha salvado.
No por nuestras obras, sino que solamente por su amor, su misericordia, su gracia. En el mundo antiguo, cuando se hablaba de Dios, se entendía que Dios era ira y que no había forma de salvarse, de satisfacer esa ira. Ahora en nuestro mundo actual, Dios es amor y no existe ninguna ira en Él. Han cambiado las cosas. Ahora decir que Dios es ira es algo completamente raro, loco. En el mundo antiguo decir que Dios era amor y que Él te quería salvar era loco. Ellos no entendían eso. Ellos, no, ¿cómo Dios va a ser amor si Dios es ira? Han cambiado las cosas, pero el Evangelio sigue siendo el mismo. Somos salvados de esa ira por el amor de Dios. Hermanos, si queremos ser exitosos en nuestra misión como iglesia, debemos permanecer imitando a quienes constantemente están recordando estas cosas. Imitemos esta esperanza, imitemos estas cosas, de forma tal que respondamos cómo se evidencia el éxito de nuestra misión, en que otros darán testimonio de nuestra conducta. A ver si lo podemos ver ahí en las pantallas. Segundo, otros darán testimonio también de nuestra conversión. Seguiremos sirviendo al Dios vivo y verdadero y permaneceremos esperando de los cielos al Hijo de Dios. Miren, como conclusión quiero que veamos nuevamente todas las preguntas que hemos planteado y sus respuestas. Si me ayudas con la primera, hermana Jenibel. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? Seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra. Eso es lo que tenemos que llegar, a través de la palabra y de relacionarnos con otros hermanos, seguidores de Jesús. Esto en un compromiso de esfuerzo de nuestra parte, pero también de dependencia del Espíritu Santo. Segundo, ¿qué recursos necesitamos para cumplir nuestra misión? Recibir la palabra de Dios como verdad y estar dispuesto a seguirla incluso en medio de las más duras pruebas, persistiendo siempre en buscar el gozo que proviene del Espíritu Santo. Tercera pregunta, ¿cuál es la consecuencia de cumplir nuestra misión? ¿Seremos ejemplo para otros? Para otras iglesias, para otros hermanos, sobre todo para el mundo caído, para otras iglesias que necesitan cumplir la misión de ser imitadores del Señor Jesucristo. Vamos con la... Mira, saltémonos a la quinta, por favor, hermana. ¿Cómo se evidencia el éxito en nuestra misión? Otros van a dar testimonio de nuestra conducta de fe. Bien, otros darán testimonio de nuestra conversión. Seguiremos y seguimos sirviendo al Dios vivo y verdadero y permaneceremos esperando de los cielos al Hijo de Dios. Todo esto no es para jactarnos de que estamos siendo exitosos, que estamos haciendo las cosas bien, somos mejores que el resto. No, no, hermano. Es para gloria de Dios. Para que después cantemos y adoremos a Dios. Y para que nuestra vida, todo lo que hagamos, sea finalmente una forma de adoración. No solamente nuestro cántico, sino que toda nuestra vida. Y ahora sí, hermana, si me puedes ayudar con la cuarta pregunta, la anterior a esa. ¿Cómo cumpliremos nuestra misión? Hermano, acá quiero que nos detengamos solamente un minuto, pero quiero hacer el desafío y el llamado para que nosotros nos comprometamos a esto. Hermano, acuérdate de esto. Si puedes anotarlo por ahí, no sé cómo sea, pero acuérdate de esto. Y hermano, me gustaría que pudiéramos hacer el compromiso como hermanos, como iglesia, aquellos que son de acá, aquellos que tienen el compromiso, que se reconocen parte de la iglesia o se ve el bosque, y todos aquellos que son creyentes que quizás vienen de otros lugares. Hagamos el compromiso de que estemos divulgando la palabra y extendiendo nuestra fe. Primero acá, entre nosotros. Luego en nuestro entorno más cercano y extendiéndose a todo lugar, hasta el punto de que no haya personas no alcanzadas, de que no haya personas en el mundo que no hayan oído la palabra ni visto nuestra fe. Hermanos, que en nuestro corazón ahora, yo no le voy a pedir que levanten la mano, que pasen adelante, no. Yo quiero que cada uno en su corazón pueda decidir si está dispuesto a hacer este compromiso, si ya lo ha hecho, a fortalecerse y enseñar a otros, a motivar al que está al lado. Hermanos, divulguemos la palabra, seamos los divulgadores, hagamos estas cosas para gloria de Dios. Somos la iglesia, somos llamados a eso. ¿Cuál es nuestra misión? Hacer esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Divulgando la palabra y extendiendo nuestra fe. Hagamos ese compromiso, hermanos. Oremos.
Amado Señor, amado Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque podemos ser enseñados por ella. Y yo te ruego ahora, Señor, por el corazón de cada uno de los hermanos que está acá, para que tú moldees sus vidas, sus intenciones, sus inclinaciones, su corazón, para que esté en ellos el deseo de divulgar esta palabra. Y te agradezco, Señor, te doy toda la gloria con sumo gozo por aquellos que han decidido comprometerse ahora para ser divulgadores de tu palabra, para extender la fe, que es lo que tenemos que hacer, Señor. Te ruego, Señor, para que esto se atesore en nuestras vidas, que esto sea nuestro objetivo. Por esto nos movemos y somos. Gracias porque sabemos que lo hacemos para adorarte a ti, porque tú nos has llamado para eso, porque esta es nuestra misión, ser imitadores de Jesucristo y divulgar nuestra palabra, porque así se hace. Así es como se hace, Señor, y tú nos has enseñado esto en la palabra el día de hoy. Te ruego, Señor, para que como iglesia tú nos hagas, hermanos, que divulguemos la palabra y extendamos nuestra fe a todo lugar. Te ruego que así sea, Señor, encarecidamente. Te ruego, Señor, que así sea. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos.